Buenos días. El día de hoy, como todos los días, estamos con exposiciones para incrementar el conocimiento en la salud. El hospital se hace presente el día de hoy con una exposición muy importante, un tema bastante bonito que deberíamos manejar todo el personal de salud con la población que sufre o que padece de esta enfermedad. El tema entonces con el nutricionista Luis Enrique Farro Gamboa, tema nutrición en el paciente con VIH. Los dejo con él para que escuchen atentamente y luego va a haber una ronda de preguntas y hay un premio, me parece. Así es. Entonces, bienvenidos y bienvenido Luis Enrique. Adelante. Muy bien. Gracias, Emilio. De verdad, estoy muy contento que nuevamente de participar de este tipo de orientaciones y educación hacia la gente que obviamente necesita y debería de saber un poquito más sobre el tema alimentario. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar es debido al tema de la nutrición en un paciente con VIH. Sabemos que todo 1 de diciembre de cada año se celebra el Día Mundial del Paciente con VIH. Y entonces nosotros como hospital también nos sentimos en esa preocupación de enseñar y educar a la gente por qué esté mal y qué es lo que nosotros deberíamos de saber. Entonces, yo estoy muy contento de verdad y felicito obviamente al hospital para que pueda el hospital de alguna manera a través de su personal, a través del personal de salud que trabajamos, educar más en el tema del paciente con VIH. Pues vamos a pasar entonces las diapositivas. Quiero empezar con una reflexión de Séneca, donde habla que la obra maestra de la vida es que el ser humano no escoge su entrada a sus circunstancias, pero sí tiene el poder de crear tantas salidas como desee. Entonces es una reflexión que quería compartir con todos ustedes al empezar esta exposición que tiene que ver obviamente con la nutrición en pacientes infectados con VIH. Siguiente, por favor. 1 de cada 100 adultos de edades comprendidas entre los 15 y 40 años está infectado con el VIH. Este virus es un virus que provoca la enfermedad incurable que sabemos que es el SIDA. Solamente 1 de cada 10 personas infectadas sabe que lo está. Se estima que en la actualidad hay más de 30 millones de personas viviendo con la infección de este virus de la inmunodeficiencia adquirida. Para el corriente año se espera que la cifra aumente hasta más de 40 millones. Desde el principio de la epidemia se estima que 3.800.000 menores de 15 años de edad que se han infectado con este virus y que 2.700 millones ya han fallecido. Más del 90% de estos niños han contraído el virus a través de sus madres seropositivas, antes o durante el parto o a través de la lactancia natural. Entonces es importante que ustedes sepamos o que sepamos estos datos que son obviamente muy relevantes y que nos causa mucha preocupación. El paciente con VIH puede llevar una vida tan igual y tan normal como nosotros, que estamos sanos, pero tiene que tener un cuidado y para eso sirve este tipo de exposiciones. Siguiente, por favor. El VIH y la nutrición, ¿qué es lo que causa? Una disminución en el consumo de alimentos. De hecho, que el paciente infectado ya con el virus del VIH va a tener una baja en el consumo alimentario, por muchos factores. Inclusive se asocian, y dice la literatura, a factores de depresión, ¿sí? Factores de ansiedad, producto de haber encontrado o de haber recibido una noticia tan fuerte de tener este virus. Y todo eso nos conlleva a tener una mala absorción alimentaria. Acordémonos también que dentro de los procesos alimentarios, la absorción es la pieza fundamental para que se den los procesos
metabólicos. Y obviamente el hecho de estar estresado con una ansiedad producto del mensaje que recibimos o de la noticia que nos dieron, existe un hipermetabolismo. Y cuando hablamos de un hipermetabolismo, hablamos de una alteración de órganos que se encargan directamente de metabolizar. Y eso ayuda a que la disminución en el consumo alimentario baje. ¿Cuáles son esos órganos? Los vamos a mencionar: páncreas, hígado, corazón y el riñón. Estos 4 órganos son directamente, ¿qué cosa? Metabolizadores de alimentos. Y obviamente cada uno de ellos, de una manera indistinta, lo metaboliza el alimento de tal manera que ayuda al tema de la absorción alimentaria. ¿Dónde se da la absorción? Nosotros tenemos en el intestino delgado 2 grandes porciones, que es la primera porción, que es el inicio del yeyuno, y la segunda porción del ilio, y donde ayuda al crecimiento a través de una mucosa a unos pelitos absorbentes. Esos pelitos, producto de la disminución del consumo de alimentos y obviamente baja de proteína porque baja el consumo alimentario, ayuda al no crecimiento de estos pelitos absorbentes, haciendo de que la absorción alimentaria, valga la redundancia, sea muy deficiente. Y eso puede ocasionar daños, como el caso de la gastritis, la úlcera, el hígado graso, y que teniendo ya la enfermedad, esta persona con el VIH, teniendo la enfermedad, va sumando más enfermedades. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es educar. Y lo que nosotros estamos haciendo con la exposición de hoy día, o lo que vamos a hacer con la exposición de hoy día, es educar para que esta persona que está infectada con el virus de VIH, o nosotros como personal de salud, ¿qué hacer? ¿Qué aumentar? ¿Qué disminuir? ¿Qué sacar? Para que este paciente mejore su absorción y obviamente mejore también su metabolismo. Siguiente, por favor. El VIH reduce la ingesta de alimentos. Los enfermos con este virus del VIH a menudo no comen lo suficiente. ¿Por qué? Y ahí tenemos 4 pilares: la enfermedad y los medicamentos que toman pueden de alguna manera reducir el apetito. En un momento, yo recuerdo por ahí en los años 2010, 12, cuando se aplicaban hasta 14 medicamentos en el paciente infectado con VIH. 14 medicamentos, incluyendo la acidobudina, una serie de la rifampicina, una serie de cosas que se utilizaban para, obviamente, apaciguar la enfermedad. Gracias a Dios y con aumento de la ciencia, se ha reducido este lote de pastillas que recibía este paciente infectado con VIH, pues haciendo que ahora mejore por lo menos sí su consumo alimentario, pero eso no le quita de que el paciente con VIH, con la cantidad de medicamentos que recibe, ¿no?, va a impedir de que el organismo los pueda absorber. Síntomas como las inflamaciones en la boca, ¿no? Tenemos las náuseas, los vómitos, ¿no? Dificultad para consumir algún tipo de alimento. Normalmente la persona tiene inflamaciones a nivel de las glándulas, ¿no?, que se encargan obviamente de procesar, se me fue el nombre, discúlpenme, ¿no? Y que obviamente tienen que ver mucho con absorber los alimentos de manera favorable, ¿sí? Pero ya el paciente comienza a sufrir el proceso de la inflamación. El cansancio, el aislamiento, la depresión reducen el apetito y la disposición para esforzarse en preparar alimentos y comer normalmente. Y lo otro factor que influye, y muchas de las personas, y hay estudios donde se inclina esta infección en personas de clase media hacia abajo. Entonces eso también dificulta, donde no hay suficiente dinero para comprar ciertos alimentos que obviamente les va a ayudar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos alimentos recomendados? Frutas, verduras, hasta en 5 porciones. Ya vamos a enseñarles también cuáles son esos horarios que debe recibir esa persona.
¿Qué tan importante es el consumo de frutas y verduras? El consumo de frutas y verduras hace que aumente vitaminas y minerales, que no son más que cosa, protectores del cuerpo. Aumenta el sistema inmunitario, aumenta el sistema inmunológico y por lo tanto el consumo de frutas y verduras a un paciente infectado con VIH, porque el tema es, en pacientes con VIH, lo va a ayudar bastante. Lo va a ayudar muchísimo a mejorar. Ahora, muchos se preguntan, ¿y cuál es el horario recomendado para consumir estas frutas y verduras? Aquí les va un tips. Yo las frutas y verduras lo puedo consumir durante la comida, perfecto. La fruta lo como antes o lo como después, pero nunca durante el proceso alimentario. Espero que me capten esto. Yo a la fruta no la puedo consumir dentro de mi comida. O lo como antes de iniciar el proceso alimentario del almuerzo, o lo como después. Algunos me preguntan, ¿y es bueno consumir una fruta en la mañana cuando uno se levanta? Claro que sí. La fruta, el consumo de la vitamina C por la mañana, actúa muy bien en el cuerpo irradiando una gran cantidad de vitamina C. Pero ojo, las frutas no reemplazan al desayuno. Entonces es importante en la mañana saber que yo puedo consumir una fruta o comerme la fruta o tomarme del instante un jugo de frutas. Del instante, no es fruta guardada, sino es del instante y lo voy a aprovechar en vitamina C y después pasado unos 20, 30 minutos, desayuno normalmente. Las verduras lo puedo consumir dentro de la comida, perfecto, pero o lo como también antes o lo como después. Yo siempre recomiendo en el tema de las verduras que lo puedo consumir antes para siquiera aprovechar nutrientes vivos en la verdura. ¿Por qué les digo esto? Cuando yo quiero de repente prepararme una ensalada de verduras, y yo al momento de agregarle el limón, solamente cuento de 25 a 30 minutos, y ese limón, como sucede en todas las verduras, produce un efecto que se llama la desnaturalización de las verduras, haciendo que justamente las verduritas pierdan el valor nutricional en solamente 30 minutos. Acuérdense eso. Entonces yo puedo consumir una ensalada de verduras, perfecto. Sí, pero en todo caso, para siquiera aprovechar gran parte de las verduras, lo consumo antes y luego viene el segundo. Entonces es importante eso, ¿ya? Consumir arroz, consumir alimentos ricos en proteínas, consumir productos lácteos. Ojo, la lactosa. Pacientes con VIH que consumen una leche con lactosa es dañino. Acuérdense que lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la absorción alimentaria. La proteína es muy buena, ya vamos a ver qué cantidad de proteína lo va a usar. En el consumo de leche o algún derivado de la leche, pacientes con VIH tienen que ser leches desnatadas, uno, leches sin lactosa. Acuérdense eso. Pueden comer arroz, pueden comer papas, pueden comer pollito, pueden comer gallina, perfecto, pero la leche tiene que ser sin lactosa. Ok, la siguiente, por favor. En cuanto a las alternativas para un mejor aprovechamiento de los alimentos, es la intolerancia a la lactosa, lo que les estaba diciendo hace un ratito. Es una reacción común a la lactosa que hace este paciente, o azúcar de la leche, que se encuentra en los productos lácteos que pueden causar retorcijones, sensaciones de llenura, gases, diarrea. La leche sin lactosa, ¿no? O enzima reductora de la lactosa, ¿no? Puede sustituir la leche, lo pueden sustituir por carnes, huevos, pescado, quinoa, choclo, lenteja o legumbres. Entonces es importante consumir eso por la cantidad de proteína. Ya vamos a hablar también más adelante qué cantidad de proteínas van a usar cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta que la proteína cumple funciones importantes.
reconstruye tejido, mejora la flora intestinal, mejora la absorción alimentaria, ¿sí? Ayuda al crecimiento del músculo, ayuda a que los músculos obviamente no decaigan, ayuda a ganar un poco más de peso también en la persona, en la masa muscular. Entonces es interesante que ustedes sepan el beneficio que trae esta proteína. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de un plan de alimentación. Sí, un plan de alimentación que es básico para este tipo de infecciones. El siguiente, por favor. Primero, como les decía, conocer los horarios. Estos horarios que están ahí son horarios fisiológicos. Acuérdense de eso. No son inventados por mí o por cualquier médico o por algún profesional de la salud. No, son horarios del cuerpo. Son horarios que nosotros deberíamos de aprovechar. Desayuno empieza a las 6 de la mañana y termina a 7:30 de la mañana. Hay literaturas que nos habla de que el desayuno puede tener hasta las 8 de la mañana. Sí, puede ser. Puede ser hasta las 8 de la mañana. Lo importante es que tú tienes que cumplir hasta las 8 de la mañana en cumplir con tu desayuno. ¿Sí? O sea, no es bueno levantarse yo a las 9 de la mañana y desayunar, porque he obviado una fase importante, que es el desayuno. Por más que yo haya desayunado a las 9 de la mañana, eso que quede bien en claro. Si yo me levanté a las 9 de la mañana y desayuné en esa hora, ya no es desayuno, estoy consumiendo mi media mañana. Pero ¿qué cosa sucede con el proceso o cambio en mi cuerpo en el tema alimentario? Que las calorías de un desayuno sobrepasan las 300, 350 calorías, porque consumo un pan, consumo 2 panes, le echo azúcar, y eso hace que mi nivel energético se eleve, y la media mañana, que yo debería de haber consumido una cantidad de calorías máximo de 100 calorías, y consumir 350, mi cuerpo comienza a sufrir cambios, porque estoy incrementando mi nivel calórico en un horario que solamente debería de consumir 100. Quiero que por favor eso me lo capten ustedes. La media mañana empieza de 9 a 10:30, el almuerzo 12 hasta la 1:30. Ojo, hasta las 2 de la tarde lo pueden hacer, tienen media hora de tolerancia. La media tarde de 4 a 5 y la cena 6:30, máximo 7:30 de la noche. 8 de la noche termina el proceso digestivo. Nuestro cuerpo es una máquina tan bonita y tan valiosa que Dios nos ha dado, pero que nosotros inconscientemente lo hemos venido dañando. Y nosotros tenemos esa obligación con nuestro propio cuerpo de cumplir ciertas normas y ciertos horarios. Es por eso que existen leyes también en el tema alimentario. ¿Sí? La cantidad, calidad de una comida tiene que tener su propia ley. Y por lo tanto nosotros también en nutrición manejamos leyes. Y esa ley lo tiene que cumplir tu cuerpo. Moraleja de todo esto, que si yo cumplo con todos esos horarios, ténganlo por seguro que van a tener una muy buena calidad de vida. Si yo me salgo de todos estos horarios que ustedes están viendo ahí, el daño la van a tener a corto tiempo y muchas veces irreversible. Y si yo tengo ya la infección del paciente o soy un paciente seropositivo con paciente VIH y salgo de estos horarios, le sumo una enfermedad más a mi enfermedad. La siguiente, por favor. En el tema del consumo del agua, la cantidad de vasos con agua que yo debería de consumir durante todo el día son 10 como máximo y 8 como mínimo. O sea, más o menos un promedio de 2 litros a 2,5 litros de agua. Es importante que sepan el tema del agua. Ahora, muchos se preguntan, y a veces cuando en el consultorio estoy, me preguntan, ¿y qué pasaría si yo realizo actividad física de manera moderada? Voy al gimnasio, quemo bastante energía. ¿Mi consumo de agua va a ser igual, 2 litros, 2,5 litros? No, el consumo de agua aumenta. Porque lo único que vas a hacer al momento de ir al gimnasio y quemar energía, estás perdiendo electrolitos. Y la única manera de recuperarla es consumiendo agua. Si tus 2 litros es lo mínimo, haciendo una actividad ligera, con una actividad moderada, yo tengo que incrementar. Entonces, ¿cuánto de agua debería de consumir? Sabiendo de que yo estoy haciendo una actividad moderada, promedio de 3 litros durante todo el día como mínimo. Y si le quiero ayudar
quieren mejorar de repente su tema renal, hacer de que los residuos acumulados en los riñones se filtren más rápido, se traten de limpiar la parte renal, consumen el agua con la cáscara de la piña, algo muy sencillo. Utilizar la cáscara de la piña, utilizar la linaza, la chancapiedra, la cola de caballo, la muña, utilícenlo como algo tan natural y que les va a ayudar muchísimo a mejorar su calidad de vida. La siguiente, por favor. Dentro de los tratamientos nutricionales, debemos tener en cuenta, en el momento actual de la epidemia, los sujetos pueden acudir a la consulta en situación de riesgo nutricional de gravedad variable, presentando inclusive cuadros de desnutrición, o también pueden estar obesos. Es por eso que tan importante es que un nutricionista en los lugares donde se trata pacientes con VIH, como lo tenemos aquí en el hospital, el Targa, ¿no? Que es un programa que yo felicito y que nos tiene en cuenta nosotros en el tema alimentario para educar a la gente, para educar al paciente infectado con VIH y SIDA, y no solamente eso, hasta con TBC. Nosotros educamos. ¿Para qué? Para que el paciente o no caiga en desnutrición o no caiga en obesidad. Y esa persona lleve pues una vida tan normal, claro, cargando su cruz, pero haciendo una vida normal. Yo conozco gente, conozco muchas personas que son infectadas con este virus del VIH, pero que en la calle hacen su vida de lo más tranquila, consumiendo alimentos sanos, consumiendo alimentos saludables y no alterando el tema de su cuerpo. Y viven tranquilamente y hasta mejor que nosotros. Siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es normalizar el peso, lo que les dije hace un ratito. Las personas con VIH pueden presentar tanto desnutrición como exceso de peso. La desnutrición ocurre por una ingestión inadecuada o por la propia característica hipermetabólica de la enfermedad, o puede ser por ambos también. El tratamiento antirretroviral ha disminuido la prevalencia de la desnutrición en estos pacientes. En nuestro país existe una alta prevalencia de sobrepeso, obesidad en este tipo de pacientes. No son ajenos a esta situación. Estas razones, ¿no?, hacen necesario que estos pacientes logren un peso adecuado. Los indicadores de índice de masa corporal, perímetro cefal, perímetro braquial, todo eso que tiene que ver con medidas y porcentajes, tiene que estar en valores normales. El rango normal de índice de masa corporal es entre 20 a 24.9%. ¿Y cómo se saca eso? Es algo muy sencillo. Es el peso sobre la talla, ¿sí? El peso, obviamente en kilogramos, sobre la talla en centímetros, ¿sí? Y esto elevado al cuadrado. En metros, perdón, elevado al cuadrado. Entonces, es importante saber, y con eso ustedes pueden rápidamente detectar si una persona está con obesidad o simplemente está con problemas de desnutrición. Si es menos de 20, ya estamos con un riesgo del bajo peso, desnutrición. Si es mayor de 25, el resultado es un paciente con sobrepeso o obesidad. ¿No? Es importante que lo sepan ese dato. La siguiente, por favor. Hay que prevenir el adelgazamiento, ¿no? La infección aumenta las necesidades de nutrientes del organismo. También reduce el apetito, los enfermos comen menos y lo que provoca obviamente el adelgazamiento. Pero un adelgazamiento que viene acompañado de una serie de patologías clínicas. Una serie de patologías. La gastritis, la úlcera, y eso suma a la enfermedad. Inclusive personas que no se alimentan bien, personas que no han recibido ningún tipo de orientación en el tema alimentario, el cáncer es lo muy común, ¿no?, que puedan tener. Siguiente, por favor. Aquí hay algunas recomendaciones según distintos organismos para pacientes infectados con el VIH. Según ANSA, ¿sí? Según ANSA, ahí tenemos, por ejemplo, la categoría A, B, C.
¿no? La categoría A, B, C. Inclusive hay una categoría última, que yo la categoría como la categoría D, ¿sí? De un tema de malnutrición o gravedad. Dentro de la categoría A, la definición son pacientes asintomáticos, la linfadenopatía persistente, ¿ya? Son inflamaciones que tiene el paciente a nivel ganglio, de los ganglios, ¿sí? Que es en algunos casos generalizada, pacientes con VIH agudo, donde la recomendación, el tema calórico, es entre 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso, ¿no? Pacientes que están con algún tipo de inflamaciones, de ganglios, ¿sí? De 30 a 35 kilocalorías por su kilo de peso. En el tema proteico, si lo normal es hasta 1 gramo de proteína por kilo de peso, yo aumento acá. Estoy aumentando a 1,1 hasta 1,5 gramos por kilo de peso corporal. Entonces, estos datos son importantes cuando nosotros como nutricionistas elaboramos la dieta del paciente. En el plan B, ya son pacientes sintomáticos, complicados con VIH, donde las calorías, si ustedes se fijan, yo aumento de 35 a 40 kilocalorías por kilo de peso corporal. Y en el tema proteico, me voy hasta 2 gramos de proteína. Entonces, esto de las proteínas hay que trabajarlo con pinzas, colegas, compañeros de trabajo. La proteína también tiene una manera, una forma de cómo dañar la parte renal. Ojo, que la proteína hay que saber por literatura que nace de la unión de sustancias nitrogenadas. El riñón, como función, tiene nitrógeno, sodio, cloro y potasio. Entonces, yo no puedo incrementar mi nivel proteico porque sí o porque me da la gana, porque voy a sufrir a la larga de un problema renal. Y aquí va este mensaje para las personas que acuden a gimnasios, donde el consumo de proteínas lo hacen sin ningún tipo de recomendaciones. Es más, el personal trainer, la persona que está contigo al lado, siguiendo el tema de tu rutina, te ofrece un producto proteico, pero sin ninguna recomendación en el tema de la salud. Tengan mucho cuidado, se los digo por experiencia. A la proteína hay que trabajarla con pinzas. Y en la categoría C, el CD4, la célula que está debajo de la célula, ya cuando el paciente está en el rango de SIDA, infección oportunista, ¿sí? La cantidad de calorías entre 40 a 50 kilocalorías por kilo de peso. Obviamente la cantidad de gramos, ¿sí? De proteína, porque aquí lo que tengo que hacer, ¿qué cosa? Es que el paciente no decaiga, que el paciente ganar masa muscular. Entonces, por lo tanto, yo tengo que incrementar. Claro que voy a correr riesgo de dañar el riñoncito de esta persona, pero estoy salvando para que el paciente no decaiga en cuadros de desnutrición y por lo tanto, ya después, más adelante, cuando ya el paciente empieza su proceso de recuperación, Dios quiera que sí, yo comienzo ya digamos, acomodar el tema renal, pero ya con calorías con proteínas que obviamente lo va a ayudar. Y en el tema de malnutrición grave, ¿sí? Donde hay criterios de malnutrición grave por, de repente, una desnutrición reagudizada, el inicio de las calorías entre 20 kilocalorías y luego ir aumentando gradualmente según la tolerancia del paciente. Y estos pacientes, la gran mayoría, reciben alimentaciones por zona nasogástrica, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Bueno, siguiente, por favor. Algunas recomendaciones según la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Algunas recomendaciones. En cuanto a las necesidades calóricas, aumentar por lo menos un 10% en asintomáticos. Y un 20 al 30%, ¿sí? También en sintomáticos, la cantidad de calorías. Para la Organización Mundial de la Salud, no hay datos que justifiquen un incremento de proteína. Pues ya hemos visto ese rato de ANSA, Asociación de Nutrición, donde te da por categorías el tema del incremento proteico y hay que tener bastante cuidado ahí. Yo puedo incrementar de acuerdo a mi categoría, ¿sí? Entonces,
acordémonos por teoría, y eso nos enseñaron, si somos personal de salud, en temas, en las clases de nutrición que recibieron alguna vez, la cantidad de proteínas en pacientes sanos, pacientes normales, de 0,8, máximo 1 gramo de proteína por cada kilo de peso corporal. Entonces, yo tengo que tener en mi mente bien justificado el tema de la proteína. Hay que ir incrementando de acuerdo a la patología y en qué categoría se encuentra. La siguiente, por favor. En cuanto a los lípidos, las grasas, no existen recomendaciones específicas en cantidad de grasas para pacientes con VIH y SIDA, pero debemos tener en cuenta que son muy útiles para alcanzar el valor calórico y además los ácidos grasos 3, 6, que tienen funciones específicas en una función inmune. Nosotros aquí en San Martín de repente no tenemos playa, no tenemos un mar donde podamos utilizar los ricos omegas que tienen esos pescados azules de mar. Pero les digo, compañeros de trabajo, no tendremos un rico mar, pero tenemos una playa inmensa de crecimiento de Sachainchi. El Sachainchi acá, que nosotros la sembramos en la región de San Martín, deberíamos de utilizarla. Aquí viene una recomendación, la cantidad de omegas que nos aporta el Sachainchi, omega 3, 6 y 9. No es recomendable consumirlo en crudo, eso quiero que por favor ustedes lo entiendan. No, hay un aminoácido que se llama la treonina, que cuando nosotros lo utilizamos en crudo puede ocasionar efectos adversos en nuestro cuerpo. Entonces, hay que tener en cuenta que los omegas, en este caso el Sachainchi, que es de nuestra zona, poderlo utilizar prensado en frío, o sea, o como aceite, o como algún, de repente, proceso de tratamiento que haya recibido, en este caso, el Sachainchi prensado en frío, que es muy bueno. ¿Y qué es lo que hace el Sachainchi como omega? Protector metabólico. Protege hígado, corazón, riñón, páncreas. Es muy bueno y nosotros aquí en San Martín ya la tenemos. Siguiente, por favor. En cuanto a la cantidad de hidratos de carbono, de carbohidratos, deben cubrir entre un 50 a un 65% de valor calórico total. Las fibras y los almidones deben proporcionarse en cantidades normales y solo se modifican de acuerdo a la patología de la enfermedad, obviamente asociada. Esto de los hidratos de carbono, los carbohidratos, debemos de trabajarlo también con pincitas. Hay pacientes con sobrepeso, donde yo el nivel de porcentual de carbohidratos lo voy a tener que disminuir de repente hasta un 30, 40% nada más. Pero eso va a depender de cómo nosotros encontramos a este paciente en el consultorio o que nosotros podamos de repente conocer a un amigo, ¿no? Y eso es importante que reciba también las orientaciones nutricionales. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las proteínas, son especialmente importantes para los seropositivos, que suelen perder mucho músculo. Las proteínas construyen este músculo, con lo que se ayuda a mantener el peso. Lo que le dije hace ratito del plan A, B y C, y hasta el D, el proceso de malnutrición. Yo puedo incrementar mi proteína dependiendo de la categoría en la que yo me encuentre infectado con este virus, ¿no? Entonces yo puedo irme hasta 2.5 gramos de kilo de peso corporal, de gramos por kilo de peso corporal de proteína, pero hay que tenerlo bien estipulado cómo lo voy a hacer, dependiendo a la categoría en la que yo me encuentre. Los alimentos más ricos en proteína son las carnes rojas, el pollo, el pescado. Acuérdense, el tema de la leche, hemos dicho, la leche tiene que ser sin lactosa. La lactosa provoca muchas causas, vómitos, problemas digestivos en los pacientes seropositivos o infectados con VIH. La siguiente, por favor. Mantenerse activo y en forma. Un paciente infectado con VIH no tiene que estar retraído, tiene que estar deprimido. No. Debería de hacer su vida tan normal como cualquier otra persona. Mantenerse activo. ¿Cuánto es el tiempo que necesita esta persona? ¿Cuánto es el tiempo que necesita para estar bien físicamente? Media hora.
Lo recomendable es media hora, 30 minutos. Lo recomienda también la Organización Mundial de la Salud. Aquellas personas que se matan 2 horas metidos en gimnasios, quemando un montón de energía, se están haciendo mucho daño. Se están haciendo mucho daño. Solamente con media hora ya tienes asegurado músculos fuertes, porque ojo, el ejercicio no baja de peso. Y eso ya está comprobado. Lo único que hace es al músculo tratarlo de ponerlo fuerte. ¿Qué es lo que pierdes a través del ejercicio? Electrolitos. ¿Con qué lo recuperas? Tomando agua. Ya ahí está la clave. El ejercicio periódico refuerza el músculo, hace sentirse más vigoroso, ayuda a aliviar la tensión y estimula el apetito. Hacer la limpieza, trabajar en el campo, recoger la leña, todo, el agua, son actividades que pueden proporcionar el ejercicio suficiente. Encuentre un ejercicio de repente que le plazca más, que le guste más, conviértelo en parte de su vida cotidiana. Caminar, correr, nadar, bailar, hacer ejercicio en casa es muy bueno. Ojo, y quiero terminar con esto diciendo que no es bueno mezclar o de repente confundir la actividad física con barrer mi casa. Cuando yo barro mi casa o hago una rutina de trabajo, se llama gasto energético por el trabajo, gasto energético por barrer, gasto energético por lavar, que no es lo mismo que hacer gasto energético por actividad física de ejercicios. Entonces, es importante eso, que ustedes lo sepan, ¿sí? Y creo que este tipo de mensajes que ustedes están recibiendo ahora con este tema educativo del hospital y que tiene que ver obviamente con aprender y conocer un poquito más sobre este tipo de pacientes, es muy importante. Yo felicito de verdad al hospital, felicito por esto, por esta gran iniciativa que tiene de educar y de educar, porque es la única manera de cómo nosotros podemos aprender. Muchas gracias. Bueno, es el momento de despedirnos y creo que viene la ronda de preguntas. Así es. A ver si le hace una pregunta a la asistencia, al licenciado, para poder sortear ese premio. A ver si de repente alguien de los que están ahorita dentro de los participantes tiene alguna pregunta acerca del tema que hemos tratado. Estamos aquí para apoyar y darle solución. Ningún chat. Bien, entonces damos por concluida esta sesión. Muchas gracias, licenciado Farro, y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes también. Allá. ¿Hay una pregunta? A ver. Adelante, Luz Elena. Escuchamos. Licenciado Farro, ¿me escucha? Me escucho muy bien, Luz Elena. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, Luz, te escucho. Licenciado Farro, buen día. Licenciado Emilio, buenas tardes, creo que ya. ¿Cómo están? Sí, un gusto. El tema a tratar realmente bastante importancia, ¿no? En este momento, más que todo, porque seguimos en pandemia. Si bien ciertos estos temas de repente lo hemos dejado a un costado por pero el tema del VIH y TBC, por ejemplo, están latentes, ¿no? Entonces, es bueno seguir aprendiendo en cuanto a la alimentación. Si bien cierto, sí suelo cuidarme en cuanto a lo que yo consumo, más que todo lo que son los carbohidratos. Mi pregunta ¿son recomendables consumirles de la noche, por ejemplo? Porque siempre se suele decir o tener esa idea de que
comer las frutas o lo que es dulce en la noche, porque no haces deporte que se convierte en azúcar, no sé. A eso yo le pregunto en cuanto a la nutrición. ¿Las frutas en las noches sí son recomendables o no? Muy bien. A ver, Lucecita, de verdad te felicito por esta pregunta que es muy interesante. Mira, acuérdense que yo les he puesto ahí unos horarios, ¿no? El cuerpo metabólicamente está hecho para que en cada cierto tiempo coja un alimento y lo procese. El desayuno, solamente para recordar, empieza desde las 6 de la mañana y termina a 7:30 y yo tengo una media hora más, 8 de la mañana y terminé. La cena también tiene un tiempo. La cena empieza a las 6 de la tarde y termina a 7:30, máximo 8 de la noche. ¿Qué significa eso? Que si yo a las 8 de la noche o después de las 8 consumo una fruta y no hay proceso digestivo, la fruta se me va a almacenar. Y lo que nosotros hacemos como almacén en nuestro cuerpo propio, ¿sí? El cuerpo automáticamente a la fruta la transforma en fructuosa. ¿Qué cosa es la fructuosa? La fructuosa es el azúcar de la fruta. Y nosotros sabemos también por nutrición que el azúcar de la fruta, cuando se almacena en gran cantidad, termina almacenándose en grasa. Hay procesos alternativos de digestión, absorción, metabolismo y obviamente los cuadros de excreción, donde inclusive los cuadros diarreicos son más frecuentes, haciendo de que la persona dañe el proceso metabólico. ¿Cuál es la pregunta? Era si es recomendable comer fruta de noche. Yo te digo que no, máximo hasta las 7:30 de la noche. Después de las 8 no es recomendable consumir fruta porque se almacena. En cuanto a los carbohidratos que tú mencionaste, consumir carbohidratos de noche también hace daño. Mucha gente que después de las 9 de la noche consume arroz, consume tacacho, consume cecina, lo de acá de la zona. Consumimos la sumita, los tamales, los panes, arroz en cantidad. Puede ocasionar también daño porque ya no hay proceso quien lo dijera. No existe más. Y todo eso se comienza a almacenar. Y nosotros comenzamos a tener problemas a la larga y que pueden ocasionar obviamente daños, en algunos casos irreversibles. Muy bien, entonces la ganadora. Ella se lleva la... Bueno, Luz Helena, ¿no? Luz Helena. Luz Helena, usted es la ganadora de un premio consistente en... Sorpresa. Es un premio sorpresa, pero que es pequeño, pero es de gran valor. Así es. Estrategia Sanitaria VIH es el presente. Puedes pasar a recogerlo a la oficina de capacitación con la licenciada Sarita Saavedra. Muchas gracias entonces, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y estaremos nuevamente informando y enseñando a la gente sobre algunos temas relacionados al tema alimentario en mi persona. Muchas gracias.